Hoy voy a ir a un partido del Boca Juniors. Viajeros, estoy destrozado. Que ayer fue un día demasiado lleno de emociones y hoy me levanté tarde y quiero presentarles a dos personas muy especiales. Probablemente los seguidores más antiguos de Alan por el Mundo en Argentina. Para mí ha sido muy emocionante conocerlos y estamos aquí comiendo en Palermo Soho, que me recuerda tanto a mi colonia de Roma y está increíble. Hoy me van a decir mucha barbaridad, pero por favor conozcan a Diego y a Luciana. Saluden. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te da pena, Luciana? No, basta, no seas así, no ¿Por seas qué? así porque me da mucha vergüenza. No, el famoso Dieguito. No, a mí también me da mucha vergüenza. Se Pero te le ve. mando un saludo a todos. Miren quién vino a saludar. ¿Qué Está en pasa, Argentina. che? ¿Qué haces en Argentina, Bully? Pues uno solamente se despierta con ánimo de probar un buen bife de chorizo y toma un avión y viene a Argentina. ¿Le salió bien, Dieguito? Algo, está en Muy exigente, muy exigente. Llegó. Pero ¿y cómo se come esto si está no repartido? No es como que no tendría queso y como tomate o algo No, así. esa sería napolitana. Y se puede pedir napolitana. Ay, pregúntale si No, desea milanesa a la casa. Las milanesas argentinas son las más ricas que yo he probado. Les quedan deliciosas, uno por la carne y aparte como que al empanizado, que acá le llaman empanado, tiene como condimento. Muy ricas. Viajeros, hay un problema en Argentina bien grave. Hay un chorro de lugares donde engordar profesionalmente. Son como academias de la engordadera y una es esta que se llama La Panera Rosa, que es una franquicia ahí en varios lugares y puro postre, vean nomás. Y si no les gusta el color rosa, este lugar no es para ustedes. ¡Ay, para que hay más! Sigue llegando, sigue llegando. Nos pedimos, esto se llama Pink Tower, o sea, Torre Rosa. Y es como lo que te servirían cuando es la hora del té en Inglaterra, así lleno de sándwichitos Graba esa risa, grabala. Mira cómo se ríe. No, basta, no me... Yo tengo algo que decir. Esta es la cámara de Dieguito. Y la tecnología está afectando mucho a las nuevas generaciones, porque hubo un momento en que Dieguito, en lugar de grabar así, estaba grabando así. Como si fuera un celular. Así, grababa así acostado. Porque cabía mejor. Pero yo le digo, es que cuando lo pongas en tu tele, se va a ver chueco. Y no entendía, no le cabía la cabeza. Es como si yo hiciera esto. Así, exactamente. Tengo dos cosas que decirles. Hay una palabra que nosotros mexicanos usamos mucho porque es como le dicen el dulce de leche aquí en Argentina, que no podemos decir que es esta. No se menciona aquí en Argentina porque significa... Y entonces, Bully ya van como 40 veces que la dice. ¿Qué dijiste? Este estaba relleno de cajeta. Y otra, le queremos mandar un saludo a Edwin, que Edwin ya se regresó hoy a México. Ayer lo despedimos, estaba muy contento. Gracias, Edwin, por todo. Ya no vamos a tener tomas de dron, y ya me quedo solo en Argentina. Necesitas un permiso para grabar, ¿no? Estaba en el restaurante mexicano Jalapa. Jalapa. Ah, Jalapa. Miren, él es Esteban Mazzoncini. ¡Ay! Mazzoncini. Y este es su libro. Este es su libro. Su librini, un viajero curiosini. Relatos alrededor del mundo. Ahí está, me lo está firmando. Cuesta 200 pesos y lo encuentran aquí junto a la Plaza Serrano. ¿Qué tal, ¿Todos los días o los domingos? Sábados y domingos. Sábados y domingos. ¿Y esto lo escribiste después de 26 años de recorrer el mundo? Exactamente. ¿Y tú no serás Alan por el mundo? Ese soy, sí. Hey, amigo. Qué gusto. Sácate los anteojos. Aquí. Mirá, me tengo que hacer una foto con vos. Con mucho gusto, claro. Oigan, Diego y Luciana le están enseñando algunas groserías a Bully y la verdad le sale fatal, le sale muy mal, pero aquí paseando por Palermo, qué bonito barrio, qué cosa, me encanta. Es que quiero despedirme momentáneamente de estos muchachos porque nos vamos a volver a encontrar, ¿verdad? Sí. Nos vamos a volver a encontrar. Tipazo, Luciana tiene una risa muy particular que no le gusta que le digamos. Me hacen bullying por mi risa, no me gusta.
Exacto, y qué padre encontrarte bully, hablando de bully. Viajeros, voy a ir al partido. Miren, viajeros, quiero agradecer oficialmente a Pablo que me regaló esta camisa del Boca y miren lo que dice. ¿Qué tal? Esta me la voy a poner, ahí está. Digo, lástima del banco, yo soy de City, pero mira nada más. Viajeros, no lo puedo creer, les presento a Goran. Saluda, Goran. Buenas, ¿cómo va? Estamos llegando al templo, a la Bombonera. Este es el templo futbolístico. Bueno, uno de los templos futbolísticos, pero no podemos decir uno. Aquí tenemos que decir que es el templo. Y es la casa de Boca Juniors aquí. Todo lo que ha pasado en este estadio. Y no tengo palabras, tengo muchas cosas que decir, pero quiero agradecer a Goran que me invitó. Muchas gracias. Nada, ¿Qué vamos a vivir hoy? Es un placer. Hoy vamos a ver Boca Talleres, la primera fecha después del receso. Así que nada, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Viajero, no lo puedo creer, estas cosas solo suceden una vez en la vida. En Argentina el fútbol no es fútbol, en Argentina el fútbol es la religión, es, según muchos estudios, el país más fanático de este deporte en el planeta y se lo toman demasiado en serio, como todo en su vida los argentinos, no hay nada tibio, aquí es demasiado. De hecho, se dice que el clásico de clásicos, el partido Boca-River, es el evento deportivo número 1 en el planeta que ver antes de morir. Pero es tan difícil encontrar boletos para ese partido que probablemente muchos pasemos a la historia sin poder presenciarlo. ¿Por qué? Porque tanto Boca como River, que son los clubes más famosos de Argentina, hay muchos, pero obviamente estos dos son los top. No se pueden conseguir boletos fácilmente para sus partidos porque funciona con abonos. Prácticamente el estadio está vendido completamente a la afición. Yo tengo la suerte de que un seguidor de Alan por el Mundo me invitó. Goran, que tiene nombre croata, pero es más argentino que el mate. Esto es un templo para ti que desde niño eres fanático del Boca. Esto es como ir a la iglesia, ¿no? Totalmente, es algo cotidiano de todos los días. Y de lo cual creo que uno no se aburre nunca tampoco de hacerlo, ¿no es cierto? Es algo único, como dijo Alan, es algo que muchísima gente quisiera estar acá y bueno, yo tengo la posibilidad de poder venir casi todos los domingos que juega de local. Así que nada, me pareció una excelente ocasión, aprovechando que Alan estaba acá en Buenos Aires, para traerlo y bueno, que conozca esto, así puede morir por lo menos habiendo venido ya a la Bombonera. ¿Por qué allá no hay tribuna? Bueno, en realidad ese sector es una parte del estadio que falta construir. Es muy difícil de comprobar la verdad, pero cuenta la leyenda que cuando Boca quiso comprar las casas y los terrenos que están detrás de esa pared de palcos, logró negociar con todos los propietarios de las casas, salvo con uno que no quiso vender su casa. Dicen que era de River, así que ese es el motivo por el cual no la quiso vender. Y bueno, Boca finalmente terminó improvisando con ese sector de palcos, que bueno, que enfrente nuestro hay gente, tiene palcos, gente como Palermo, Maradona, que cada vez que están acá en el país vienen a ver el partido sin ningún inconveniente. Entonces esa es la barra brava. Exactamente. En realidad las dos bandejas, la parte de arriba y la de abajo, es lo que se denomina popular, igual que de aquel lado, las tres bandejas allá. Pero bueno, el grueso de la barra brava de Boca, que se llama la 12, se posiciona ahí en el medio y la bandera con el número 12 se empieza a sacudir, así que ahí es cuando la Bombonera empieza a latir, porque la Bombonera no tiembla, late, es lo que dicen. Hay algo que me llama mucho la atención, que la verdad no tengo idea si es el único país del mundo, pero probablemente cuando juegan Boca y River no está permitido que los fans del equipo visitante vengan al estadio. Y esto es para evitar conflictos y muchas otras cosas. Por lo tanto, si ustedes vienen a un partido de Boca, solamente van a encontrar afición del Boca. Es decir,
el equipo visitante se va a sentir un poco solo porque no va a tener quien le eche porras, pero así funciona, aparentemente desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? Exactamente, sí, hace unos 4 años, si no me equivoco, se tomó la determinación de prohibir la hinchada visitante en los estadios de fútbol en Argentina, dado que muchos sucesos lamentables de violencia empañaban lo que al fin y al cabo tiene que ser una fiesta como un partido de fútbol. Este año se está tratando nuevamente, negociando con los clubes y demás, de incorporar de a poco la hinchada visitante. Así que bueno, esperemos que esto progrese partido tras partido y finalmente pueda volver la hinchada visitante a los estadios, que es una de las cosas más lindas que tiene también, o sea, tener un rival del otro lado, esa guerra permanente que se da entre hinchadas de una forma sana, por supuesto, es lo que también le da mucho más color y calor a los partidos de fútbol. Pues viajeros, estoy muy emocionado, vamos a ver qué tal le va a Boca hoy. Hace 3 meses y cachito que no juegan porque hubo un receso y luego hubo una huelga de jugadores de fútbol, aunque usted no lo crea, se pusieron en huelga los jugadores en Argentina y nada, la afición está emocionada porque este evento hacía ya varios meses que no sucedía, así que me siento muy afortunado, vamos a vivir la fiesta. Equipo visitante y se llevó la rechifla de su vida y entra Boca a la cancha y los reciben como hermanos, familia. Va a empezar el partido, se me enchina la piel, viajeros, es demasiada energía esto. Donde estoy yo parado se le llama la platea y en las orillas está la barra brava, que es la afición, la más ruda, la más entregada, y la gente está de pie con banderas cantando todo el tiempo. A la parte más concentrada y más intensa se llama la 12, porque son el jugador número 12. La afición juega junto con el equipo. Aquí o todos ganan o todos pierden, pero esperemos que hoy el resultado sea positivo. No es posible describir con palabras lo que se vive en ese estadio, aún para alguien que no es fanático del fútbol como yo. La entrega de la afición es total, intensa y apasionada. Pareciera que quieren arrojarse a la cancha a patear el balón junto con su equipo, involucrarse en la jugada y dar el pase para lograr el tan anhelado gol. Ese día comprendí la importancia del fútbol en la cultura argentina y probablemente mundial. El fútbol es una catarsis, donde por 90 minutos el aficionado se olvida de la vida para entregar su energía a un juego. Un juego que curiosamente al final no es un juego. Ganar o perder influye en el estado de ánimo de los seguidores, quienes tienen a su club en un sitio importantísimo en sus vidas.
Los triunfos de su equipo son sus propios triunfos y los fracasos sus fracasos. Cuando el equipo no va ganando, la frustración hace hervir la sangre. El fútbol en Argentina es especial. No solo ha dado grandes jugadores e importantísimos triunfos a la nación. Es un deporte que inyecta esperanza y regala alegrías temporales. La oportunidad de sentirnos vivos con un abrazo de gol. ¡Ánimo! En fin, es así, cosas que pasan, puede fallar. Por suerte seguimos punteros, que es lo importante en este momento. Pero bueno, creo que Alan, por lo menos pudiste vivir una buena experiencia, ¿no es cierto? No sé si, lamentablemente no ganamos y no te pudimos regalar un triunfo, pero bueno, lo importante que era vivir la experiencia bombonera, creo que eso está hecho, ¿no? Para mí fue espectacular. Ahora no lo pasó tan bien y uno que otro estaba ya muy desesperado, ansioso, pero de verdad viví la fiesta, la barra brava, cómo celebran, cómo nunca paran de cantar. Es inolvidable, nunca se va a olvidar, ¿eh? De hecho, bueno, acaba de terminar el partido y ya se escucha cómo suena y demás, pero bueno, es un poco lo que hace mágico este lugar. No sé si vos habrás tenido esa sensación, pero cuando yo entro se me pone la piel de gallina y eso que vengo seguido. Único, gracias, ¿eh? No sé, esto no se va a olvidar nunca, 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 nunca. Viajeros, bienvenidos a Mendoza, la capital del vino en Argentina. Viajeros, mira, nada más probé así tantito porque tengo que manejar la bicicleta, no quiero emborracharme. O sea, les voy a mostrar un poco de pornografía alimenticia. La bodega está increíble, está impresionante. Si les gusta la arquitectura,